Hola, muy buenos días a todos. Francisco desde la provincia de Barcelona, desde España, como siempre. Muy agradecido por el seguimiento, por estar aquí. Voy a hacer un repaso a una cuestión que en alguna ocasión se ha mencionado en otros vídeos. Afortunadamente hay muchos canales denunciando a los testigos de Jehová, pero todos tenemos nuestra forma de expresarlo, de presentarlo, y creo que esto es positivo porque aunque todos estamos unidos en un mismo sentimiento, las audiencias son distintas, tienen sus particularidades y al repasar las cuestiones de diferentes formas se presentan matices y enfoques que pueden ser interesantes. Hemos destacado muchas veces la desfachatez de la organización de los testigos de Jehová en una lista interminable de situaciones. Sabemos hasta qué punto domina el arte de la manipulación en todas sus facetas, y un claro ejemplo para mí escandaloso que además se recoge claramente en su página web es cómo responde a esa importantísima pregunta para cualquier persona interesada en formar parte de los testigos de Jehová: ¿puede una persona dejar de ser testigo de Jehová? Y vamos a ver cómo la respuesta que da la organización es absolutamente deshonesta. Antes de ver cómo responde la Watchtower, vamos a pensar un momento en cuál es el espíritu de la pregunta. Esto es muy importante, es decir, cuáles son las dudas que pueden surgir en la mente de una persona para realizar una pregunta como esta. Para ello vamos a imaginar que alguien está en conversaciones con un operador de telecomunicaciones y en un momento dado el posible cliente pregunta si puede darse de baja cuando quiera. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que realmente está preguntando? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el fondo? Evidentemente, con esta pregunta la persona se centra en conocer las condiciones de ese compromiso y pretende asegurarse de tener la flexibilidad para poder cambiar de proveedor o poder cancelar el servicio si así lo desea, sin tener repercusiones económicas ni de ningún tipo. Es una forma de buscar transparencia sobre las condiciones de ese compromiso, de ese contrato, y poder evaluar también la libertad que tendría como cliente para tomar decisiones en el futuro. No se plantea ni por un segundo la posibilidad de estar vinculado a ese operador irremediablemente, de por vida. No, esa no es la preocupación. Vivimos en países libres, sabemos que podemos desvincularnos de un partido político, de una asociación deportiva, de una compañía de seguros, de cualquier empresa. Por lo tanto, una pregunta así no tiene que ver con el hecho de si la desvinculación es posible o no, sino más bien con las repercusiones que esta decisión pudiera tener en el futuro. Repito la idea porque para mí es muy importante. No tiene tanto que ver con el hecho de si la desvinculación es posible como con las repercusiones que esta decisión pudiera tener en el futuro. Ese es el espíritu de la pregunta y esa es, lógicamente, la duda que quiere despejar quien se pregunta: ¿puede una persona dejar de ser testigo de Jehová? En realidad se está preguntando: ¿puedo yo dejar de ser testigo de Jehová en cualquier momento sin repercusiones? Y el fondo de esta pregunta, no tengáis absolutamente ninguna duda de que lo conoce perfectamente la organización de los testigos de Jehová, la Watchtower, el cuerpo gobernante. Antes de ver hasta qué punto esto es así, vamos a hacer una puntualización. Para que una información se pueda considerar veraz y honesta, entre otras cosas, debe ser precisa, transparente y sobre todo que no oculte datos relevantes. Y ya con estas premisas vamos a la información que nos ofrecen los testigos de Jehová y vamos a ver cómo elude responder claramente a la pregunta, mostrando una absoluta falta de ética y transparencia. Nos vamos a la página web jw.org. En el buscador que tenemos aquí arriba a la derecha ponemos dejar de ser testigo. Nos aparece una página donde hay varios temas, entre ellos preguntas frecuentes, y clicamos en ¿puede una persona dejar de ser testigo de Jehová? Clicamos y aquí tenemos el artículo en sí y las respuestas. Una cosa que yo quiero destacar de entrada es que a esta pregunta tan importante y tan directa, realmente la respuesta de la Watchtower son únicamente 2 párrafos. Solo 2 párrafos tienen que ver realmente con la pregunta. Vamos a leerlo. En primer lugar nos dice que sí, que se puede renunciar a ser testigo de 2 maneras, con una solicitud formal, es decir, que una persona puede dejar clara su decisión oralmente o por escrito de que no quiere seguir siendo testigo de Jehová, y la segunda, por su comportamiento, una persona podría hacer algo que demuestre que ya no quiere formar parte de la comunidad mundial de los testigos de Jehová. Por ejemplo, podría convertirse a otra religión y manifestar su intención de permanecer en ella. Y aquí acaba la explicación. Se centran en el cómo dejar de ser testigo de Jehová, pero no te explican que en un caso serás considerado un expulsado y en el otro un desasociado, con todas las consecuencias que eso conlleva. Tenemos que pensar que esta información está dirigida al público en general y aquí nos transmite la idea de que es muy sencillo. Acto seguido se presenta otra pregunta que hace referencia a otro tipo de situación, y si alguien ya no predica o no asiste a las reuniones de los testigos, ¿lo tratan como si ya no fuera testigo de Jehová? Esto es ya otro tema, es otro supuesto, no tiene nada que ver con la pregunta principal. Por lo tanto, la pregunta ¿puede una persona dejar de ser testigo de Jehová? Se considera respondida con esos 2 supuestos que hemos estado leyendo antes. El resto es puro relleno
relleno, puro maquillaje, que no solamente no responde a la pregunta en sí, sino que contribuye a transmitir una falsa imagen de comprensión, de bondad, de generosidad, de apoyo, de no rechazo. Leed vosotros mismos cómo se expresan. Los intentamos consolar y apoyar, no los rechazamos. Si esa persona quiere ayuda espiritual, los ancianos de la congregación son los primeros en ofrecérsela. Los ancianos no están autorizados a obligar o presionar a alguien para que siga siendo testigo de Jehová. Cada persona tiene que tomar su decisión. Los que adoran a Dios deben hacerlo por su propia voluntad, de corazón. Aquí vemos claramente cómo divagan con un objetivo: esconder la realidad, esa información relevante que todos los ex testigos de Jehová conocemos y que tiene que ver con las consecuencias que tiene el dejar de ser testigo. Una información relevante que debe explicar ya en esa misma página, sin que haya que bucear en más artículos relacionados, recorriendo en su web laberintos estratégicamente adornados, cuando esta información debería ser clara, directa, precisa y completa desde el primer momento. Por supuesto, nosotros sí sabemos las tremendas consecuencias que hay cuando uno deja de ser testigo de Jehová. De hecho, desde el momento en que uno es testigo de Jehová, es prácticamente imposible dejar de serlo sin tener que hacer frente a situaciones muy traumáticas. Actúan, como a veces lo hacen algunas entidades bancarias o compañías de seguro, cuando, amparados por esa letra pequeña de sus contratos, camuflan artículos que no les conviene que conozcamos. Con ese mismo objetivo, la Watchtower lo hace de otra forma. Entonces, tenemos que decirlo claro: si llegas a ser testigo de Jehová, casi con toda seguridad jamás podrás dejar de serlo sin que se vean afectadas seriamente tus relaciones familiares, aunque sea tu hijo, aunque sea tu padre, tus relaciones de amistad. Y cuando decimos seriamente, queremos decir que cortarán absolutamente toda relación contigo. En resumen, esto es engañar, esto es mentir, esto es manipular, esto es realmente vergonzoso. Y aunque digan que depende de cada cual, es tal el control mental que consigue esta organización sobre sus miembros que prácticamente todos siguen a pie juntillas estas instrucciones. Nada más por hoy. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo a todos y hasta pronto.